Om Namah Shivaya. Un gusto estar con ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, un nuevo espacio donde vamos a estar haciendo nuestras lecturas sobre textos sagrados. Vamos a disfrutar mucho de todos los textos sagrados. Hoy vamos a estar estudiando los Yoga Sutras de Patanjali. Hace 8 días iniciamos el estudio con el libro 1, el 1 y el 2. Hoy vamos a iniciar con el número 3. Vamos a hacer una lectura del texto y luego hacemos un análisis. Esta actividad llega a ustedes gracias al Jai Baba Yopi Vale Ki Jai, Centro de Yoga Ranchivaísta de Colombia. El número 3 del libro 1 y los Yoga Sutras dice así: entonces el vidente adquiere la conciencia de su verdadera naturaleza. ¿A quién llamamos el vidente? El que está observando. Y es un nombre que se le da a los rishis, los grandes profetas, que tienen la capacidad de observar. Cuando hablamos del vidente, vemos las cualificaciones que tiene el vidente. Atención, concentración, purificación, cumple con un sadhana, con una práctica de yoga que es importante. Tiene la capacidad de enfocarse. Ese enfoque es primordial dentro de esta enseñanza que nos da Patanjali. Todos nosotros entonces estamos buscando esa gran verdad. Estamos buscando el ser videntes. Depende de lo que tú observes, es lo que consigues. Es como un tema de enfoque. Entonces dice que adquiere la conciencia de su verdadera naturaleza. Cuando hablamos de conciencia, implica la conciencia es la manifestación de tu Atman. En el ser humano, el poder de la mente tiene la capacidad de ser consciente o inconsciente. Muchas veces percibimos cosas de forma inconsciente y esas visiones de forma inconsciente son pasajeras. Pero cuando tenemos conciencia, ese enfoque se hace mucho más real. ¿Y cuál es nuestra verdadera naturaleza? La verdadera naturaleza es el Atman. Viene la malla de la ilusión pensando que esto no es o que esto sí es. Nos identificamos con el cuerpo, pensamos es la naturaleza verdadera de nuestro cuerpo. Cuando miramos en un espejo nuestro cuerpo, pensamos, ese soy yo. Cuando empezamos a ver este mundo material, creemos, sí, estamos en este plano material. Cuando enfocamos la mente, decimos, soy mi mente. Cuando enfocamos el ahamkara, el ego falso, decimos, yo soy ese ego falso, esa personalidad, yo soy ese carácter. Pero cuando el maestro Patanjali nos habla de la verdadera naturaleza, nuestra verdadera naturaleza es Atman, la esencia pura, primordial, esencial. Entonces nos dice, a través de la técnica, el vidente puede tener conciencia de su verdadera naturaleza. Cuando tú empiezas a meditar, ¿quién es el que medita? No es el ego que está meditando, no es este cuerpo con este cerebro que está meditando, no es la mente la que está meditando. Es tu conciencia del ser que entra en ese viaje. La conciencia del ser que se enfoca a través del tercer ojo, que es el ojo de Shiva, que es el que se usa cuando estamos meditando. A veces pensamos, no, es la mente la que está meditando. No, la mente no. Es la conciencia que entra en su experimentación para lograr identificar su verdadera naturaleza. Es como la conciencia observándose a sí misma. Cuando la mente para su diálogo mental, en ese momento percibimos lo que somos. La mente se vuelve como un espejo. No observamos con la mente, no es la lógica, el análisis, el discurso, la objetividad, sino que es la conciencia que está observándose
en la mente, que es como un espejo que refleja esa propia luz. Entonces lo que queremos nosotros es primero ser videntes, es decir, volvernos richis, profetas, seres conscientes de que estamos buscando esa gran verdad y luego en esa búsqueda a través de la meditación encontrar nuestra verdadera naturaleza. Entonces no somos materia, no somos este cuerpo físico, no somos cuerpo sutil, no somos Sthula Larira ni Linga Sarira, somos Atman. Esa realización del Atman es lo que nos da la felicidad y la plenitud. Y es la búsqueda que tiene el yogi, el vidente, de encontrar esa meta, esa verdad trascendental, eso que es la verdad. La verdad es única, es eterna. Lo que no es eterno no es verdad. Por eso vemos en la naturaleza material que es tan cambiante, algo que es irreal. Nosotros decimos, este mundo material es irreal. ¿Por qué es irreal? Porque es cambiante, porque no se mantiene en la eternidad. Este universo nace y muere, estos pensamientos vienen y van, este cuerpo hoy está y mañana ya no está, este universo lo vemos ahora aquí y ya después no va a estar, este sol, estas estrellas. Este concepto de verdad trascendental, que es un concepto filosófico advaita, la verdad es aquello que es eterno, que siempre es, que es inmutable. Esa verdad es la que buscamos nosotros cuando meditamos. La verdad fundamental, nuestra esencia divina. Esa es la que estamos buscando. Entonces, cuando hablamos de esa verdad trascendental, es lo que buscamos los yogis. Cuando tú encuentras la verdad os hará libres. Y ahí hablamos de mukti. Esta verdad no tiene nada que ver con veracidad en el término de que digo mentiras o no digo mentiras. Es otro concepto distinto filosófico. Eso ya es más algo psicológico de comportamiento. Digo una mentira, entonces no es veraz. Pero esta verdad que habla Patanjali es, la verdad os hará libre, es la verdad de que somos Atman y que la podemos experimentar a través de esta técnica que nos enseña el maestro Patanjali en su libro Los Yoga Sutras. Vamos a leer el número 4. Hasta entonces, el vidente había estado entre las actividades de la naturaleza psíquica. Qué interesante. El que está observando, que se va a volver un vidente rishi, los rishis son los videntes, podríamos decir que cuando estamos siendo neófitos, estamos empezando aún en este proceso de encontrar la verdad, no hemos logrado vencer la naturaleza psíquica. Entonces diríamos que somos iniciados en la evidencia, pero no hemos logrado la evidencia. Iniciamos el camino de observación, pero no hemos podido encontrar la meta de la observación. Es el proceso de empezar. Estamos perdidos en la naturaleza psíquica, no en la verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza es el Atman, la esencia de la conciencia pura, la verdad esencial. La naturaleza psíquica es el mundo de los pensamientos, de los deseos, imágenes mentales, el discurso mental, todo lo que tiene que ver con el poder de la mente y con sus diferentes niveles de inteligencia. El concepto, la reflexión, el recuerdo, la capacidad de análisis, la parte matemática, la parte lógica, la parte filosófica, la parte teológica, el discurso mental. La mente es muy móvil, va de un lado al otro permanentemente. Hablamos de que tenemos cerca de 300 pensamientos por minuto. La mente es difícil enfocarla. Entonces, cuando alguien inicia en este proceso de la meditación, de conocerse a sí mismo, el primer enemigo con el que se encuentra es su propia mente, la naturaleza psíquica. Entonces, cuando tú cierras los ojos sin tener la técnica de meditación, empiezas a saber tus pensamientos, sentir tus emociones. Surgen imágenes, que no es la verdad que estamos buscando. Surgen sonidos, que no es la verdad que estamos buscando. Surgen todo tipo de olores,
sabores, sensaciones táctiles, que no son nuestra verdadera esencia. Ese movimiento de la mente hay que calmarlo para poder percibir la verdad esencial, la naturaleza de nuestra conciencia. No nos perdamos en la mente. Cuando nos perdemos en la mente, gastamos toda nuestra energía, todo nuestro prana en ese concepto mental. Yo sé que para los humanos es muy esencial la mente, y de ahí surge la filosofía, y surge la psicología, y todas las ciencias exactas, y ciencias sociales, y ciencias de la salud. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de la mente como tal. Nos diferencia de los animales, claro está, que tiene una mente instintiva, pero no hemos avanzado al plano yógico, que es lo que el maestro, el Rishi Patanjali, nos quiere enseñar, de aprender a parar el diálogo mental, para que nuestra conciencia se refleje en la mente, que es como un espejo, y podamos ver nuestra verdadera naturaleza, Satchidananda, nuestra naturaleza espiritual. Espiritual dentro de un término que podemos definir como Satchidananda, esa conciencia eterna, llena de felicidad eterna, de amor eterno, de sabiduría eterna. No nos perdamos en la naturaleza psíquica, porque nunca vamos a avanzar. Llevamos encarnaciones tras encarnaciones haciendo ese trabajo de la naturaleza psíquica, tratando a través de la objetividad, la racionalidad, el poder de la mente, encontrar la verdad. Nos dicen que la conciencia verdadera del Atman a veces se identifica con la mente, se identifica con el cuerpo, pero no es lo que somos. Entonces debemos hacer el proceso contrario, de que el cuerpo y la mente empiecen a buscar su verdadera naturaleza, que es la conciencia espiritual pura, y allí lograremos esa experiencia mística y esa experiencia yógica que nos revela el gran maestro Patanjali. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Eso tiene que ver con la naturaleza sutil de las cosas? Habla de la naturaleza sutil. Entonces no sé si son esos elementos que están en la realidad exterior que afectan los sentidos, y esa afectación de los sentidos hace parte de los pensamientos. Entonces el ejercicio yogi lo que busca es que uno se abstraiga de esos pensamientos, de esas imágenes que tiene la naturaleza sutil, para llevar la mente a un estado de trascendencia, de tranquilidad, de paz. Hablamos de un cuerpo burdo que se llama Leshtula Sarira y un cuerpo sutil que se llama Linga Sarira. Cuando me hablas tú de la naturaleza sutil, inmediatamente entro en el plano astral, plano causal y supracausal, todo lo que tiene una información mental o emocional que se maneja dentro del concepto de inteligencia y lo que está manejado como un concepto de personalidad y carácter. El plano burdo físico, como tú dices, genera percepciones a la mente a través de los sentidos y genera como irse hacia afuera. Entonces la mente tiende a irse hacia afuera, buscando la belleza de este plano material y los placeres de este plano material, y inmediatamente se conecta con el cuerpo físico, que tiene que ver con los instintos y con el disfrute de cada uno de los aspectos sensoriales que nos muestra este plano material. Cuando hacemos la primera abstracción de todo eso, sin embargo, cuando cierro los ojos, todas esas imágenes mentales del mundo exterior empiezan a nutrir mi mente. Entonces puede que yo no esté mirando una casa, pero dentro de mi mente puedo estar pensando en mi casa, qué estarán haciendo, mi familia, o tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. O también el concepto de veo un atardecer muy hermoso, luego cierro los ojos y veo la belleza y veo la estética, y conceptos más sublimes que están dentro del campo de la ética o tal vez del campo del arte, y esos conceptos de belleza y de trascendencia en lo material. Es como un juego, entonces la mente siempre está buscando placer, y esa búsqueda de placer genera deseos, y ese deseo es
Yo quiero satisfacer ese placer que mis sentidos o mi mente quiere experimentar, ya sea a nivel sensorial con mi cuerpo físico o a nivel de esos aspectos sutiles que mi mente me brinda placer, como en conceptos filosóficos, la poesía, el arte, y eso también sigue siendo una malla. Entonces, hay que abstraernos de todo eso, parar el diálogo mental y encontrar el ananda, la verdadera felicidad que nos brinda la práctica de la meditación, como la herramienta que nos está enseñando Patanjali en su libro Los Yoga Sutras, donde nos habla de la Ashtanga Yoga, los diferentes niveles que hay de meditación, de Raja Yoga, el concepto del control de la mente. Esta mente que tenemos los seres humanos genera muchas vibraciones que nos tienen siempre en malla, en una distracción. Cuando podemos calmar la mente se vuelve un espejo y el meditador, el vidente, al estar en meditación, ve en esa mente que es un espejo su propia luz, su propia conciencia. Esa conciencia luminosa, que es lo que buscamos los yogis al experimentar la meditación, pero ya no veo la conciencia allá como un objeto de observación. Veo la conciencia acá, dentro de mí, lo que realmente soy, en lo esencial, y ahí es la búsqueda de esa experiencia mística de espiritualidad profunda, donde yo como yogi puedo encontrar esa verdad, que hablábamos de la verdad, de la naturaleza verdadera de la conciencia, y no la naturaleza psíquica. La naturaleza psíquica es como maya, como una ilusión, sujeta al tiempo, al espacio, al nombre y la forma. La mente habla alrededor de esos conceptos, de ahí sale la neurolingüística. La mente funciona a través de palabras y también de imágenes visuales. Y ahí es como el samsara. Nos enredamos siempre en esos estados psíquicos. Y eso no es meditar. Cuando yo cierro los ojos y me pongo a pensar en una idea, a introspectar, a analizar, es un primer paso hacia el avance de enfoque. Pero la verdadera meditación implica parar el diálogo mental totalmente y que el vidente observe su propia naturaleza luminosa, que la observa en esa pantalla que vemos cuando la mente se calma, que se vuelve como un espejo, y puedo ver mi propia luz. Ya después el vidente se da cuenta que no está observando la luz allá, sino que está observando su propia luz dentro de sí. Bueno, muy bien. Continuamos. 4. Ya lo vimos. 5. Las actividades psíquicas son 5. Y están acompañadas del placer o del dolor. Muy bien, entonces esas naturalezas psíquicas nos dan placer y dolor. Qué interesante. El mundo de la dualidad que estamos experimentando siempre. Ese mundo de la dualidad es un mundo en el que vivimos actualmente. Queremos lograr metas de la felicidad eterna donde no hay dualidad. Estas naturalezas psíquicas que empieza a describir nuestro querido Patanjali, nuestro gran maestro, es un estudio muy profundo, milenario de toda la ciencia yógica, de toda la sagrada tradición, desde el primer ser humano que empieza a reflexionar cuál es la razón de vivir, cómo alcanzar una plenitud, una autorrealización. Y allí esa naturaleza psíquica, al generar dualidad, nos enreda en este mundo dual. Hay dos conceptos dentro de la filosofía: el dualismo, donde hay dualidad, y el monismo, donde hay unidad. Vivimos en un mundo de dualismo, un concepto dual. Entonces el día y la noche, lo bueno y lo malo, la felicidad y la tristeza, el placer y el no placer, mundos de dualidad. Cuando hay un mundo de dualidad, nosotros decimos no es la verdad esencial, pero nos van a hacer la descripción de la naturaleza psíquica para que podamos resolver en dónde está nuestro enfoque, sabiendo que la naturaleza psíquica nos distrae para encontrar la meta última que queremos alcanzar como yogis, ese samadhi, ese nirvikalpa samadhi. Vamos a mirar qué nos enseña Patanjali sobre esa naturaleza psíquica. Estas actividades son recto raciocinio, falso raciocinio,
fantasía, ensueño y memoria. Qué interesante cómo ese concepto de ciencia que maneja Patanjali para ir desde esto que es lo racional hasta lo realmente espiritual. Pero nos gusta mucho esa psicología que aplica él, el conocimiento del ser humano como tal. Hace 5.000 años podemos ver ya ese estudio tan profundo. Los Yoga Sutras fueron de los, bueno, fue el primer libro de yoga que se escribió, que se conoce, el más antiguo.